Guarda como... Pero ¿por qué no mandas como PDF? O sea, ¿cómo se la va a mandar a la profe? O como PDF. Si no, imprímalo. Y otro grupo de medicamentos, ¿cierto? Entonces, que tiene también que ver con la parte cardiovascular. Entonces, el día de mañana, para terminar, en la primera hora, un capítulo de lo que llamamos farmacología general. Entonces, lo que se ve hasta mañana en la primera hora será el siguiente parcial, que ya les había dado las fechas. La primera hora. Y en la segunda hora, él va a comenzar ya con el otro capítulo, que también tiene que ver con farmacología en general, solo que es específica en el sistema nervioso. Y además, en el sistema nervioso ya comienzan a haber sustancias que tienen efecto tóxico en ese sistema nervioso. Algunos son medicamentos, otros son medicamentos tóxicos. Entonces, ahí ya empezaríamos a combinar un poco, como terminando la parte de farmacología general y viendo también la parte de toxicología general, que será el más o menos en esos temas vamos y trabajando. Entonces, en este capítulo de farmacología general, tenemos un grupo de medicamentos para ciertas enfermedades que son muy comunes, como con frecuencia, las que han visto hasta ahora también, pues estos fármacos, pero que hay otros que también tienen que ver sobre todo con la parte del metabolismo también, y que son frecuentes también en la población. Entonces, por eso vamos a ver los fármacos que tienen que ver con estas tres patologías, la diabetes, las dislipidemias y alteraciones en el suelo. Para los que están en química, pues ya de pronto les suena a algunos, porque ya es muy, ya acabo de mencionar, como para los que no están en esta, No alcanzas. también, algunos aspectos importantes de estas patologías, pero algo muy somero. A profundidad lo están viendo o lo van a ver en química clínica, sobre el desarrollo de estas patologías, el diagnóstico. Acá vamos a revisar cuál es el tratamiento, que de hecho pues allí se menciona y se habla cuando se habla también de la parte de estas patologías. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, estos medicamentos que son para tres patologías. Entonces, ¿qué es la diabetes? Es la diabetes que llamamos entonces los fármacos que son para la diabetes, que recordarles primero que es la diabetes, ¿cierto? Tiene que ver con la alteración en la glucosa, ¿cierto? En el metabolismo de la glucosa. Y generalmente, es decir, la glucosa es fundamental para el funcionamiento celular, es muy importante, y la requerimos. Y necesitamos unos niveles, y generalmente la glucosa está en sangre en ciertos niveles, que luego ingresa a las células y allí es usada, ¿cierto? Para muchos procesos, es fundamental. Y hay órganos que no pueden estar con muy poco tiempo sin glucosa, porque se van a ver gravemente afectados, ¿cierto? Pero cuando hay un exceso de glucosa, también se van a afectar. ¿Será por qué? Porque se altera ese metabolismo asociado a los factores genéticas, y uno de los principales también es la parte de los estilos de vida. Muchos de estos enfermedades que vamos a ver, las primeras, que están relacionadas con estilos de vida, con alimentación y actividad física. Entonces, en la diabetes está relacionada también a que se ve cambios por
cambios en esa acción de una de las hormonas que participa en esa unión, en esa ingreso de esa glucosa a una de las células, que es la insulina. Entonces la insulina es fundamental para regular los niveles de glucosa. Y obviamente, pues para que se dé ese efecto, la insulina debe irse con los receptores, generando esas respuestas a una acción cuando la insulina se une a esos receptores. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes? Pues es que se va a cambiar, o porque no hay suficiente insulina, o porque hay cambios en esos receptores, porque están funcionando bien en esos receptores. En general, los niveles de glucosa o de azúcar en sangre son por deben estar por debajo de 100 miligramos por decilitro. A 100 miligramos por decilitro. Si se superan esos niveles, ya hablamos de hiperglicemia o aumento, también hiperaumento glicémico de la glucosa en sangre. ¿Cierto? Y ya esa hiperglicemia o puede ser que esté en este rango, que sería una prediabetes, o ya en rangos superiores, entonces hablamos como ya de una diabetes. Ya en química pues hablamos de cómo se hace el diagnóstico, pero eso la entonces acá es tener presente que ya un individuo va a tener esa diabetes. Y en general, cuando se caracterizan manifestaciones porque se presenta generalmente poliuria, polipsia o polipania, que son las 3P, ¿cierto? Aumento de esa frecuencia urinaria, frecuencia de necesidad de ir al baño. Y eso se compensa con una sensación frecuente de sed, que a veces es insaciable, por lo mismo las ganas de consumir alimento. Se activan esos sensores, las células dicen no tengo glucosa, entonces hay que consumir alimento. Pero no es porque no haya glucosa, sino que está en sangre, pero no puede entrar a la célula. Entonces es igual, ¿cierto? La célula está inundada de glucosa en sus alrededores, pero no la puede ingresar. Entonces ella sigue activando esos sensores para que se logren nuevamente ingresar. Entonces, en esos casos, y se presentan ese exceso también de glucosa a nivel plasmático, a nivel sanguíneo, lleva lesiones vasculares, daño renal, ¿sí? Y otros. Entonces, es una enfermedad también que se llama a veces silenciosa, porque a veces no hay muchas manifestaciones. O ya cuando es unos niveles muy elevados de glucosa, a veces es que las personas empiezan a evidenciar y consultan. Entonces, pero a veces cuando ya se llega a eso, ya se han dañado a veces muchos órganos del sistema. Entonces, es una enfermedad bastante, pues que es de mucha atención, porque se presentan muchos efectos que pueden causar daños en muchos órganos del sistema y muchos son irreversibles. Entonces, por eso es una atención temprana e intervención temprana que incluiría la parte de cambios de estilos de vida y la terapia, la farmacoterapia, ¿cierto? Bueno, es importante recordar que hay o mencionar que hay dos tipos de diabetes también, ¿sí? Porque es importante mencionarlo porque ahorita cuando hablemos de las terapias, entonces hay unas que son más para unas que otras. Las diabetes mellitus, que generalmente se da por tipo 1, generalmente es por disminución en la producción de insulina. Generalmente se da especialmente en las personas jóvenes, es un diagnóstico temprano, de la adolescencia, por ejemplo, donde se hace el diagnóstico y generalmente está asociado a la parte genética, ¿cierto? Entonces, no hay producción de insulina, se deja de producir esa insulina, o porque se dañan esas células donde se produce la insulina, que es el páncreas, ¿cierto? Y la diabetes mellitus tipo 2 generalmente
cambiado mucho. Antes se decía, no, eso es después de los 40, 50 años, y ahora personas mucho más jóvenes están presentando diabetes, que es una problemática y no solamente acá, sino a nivel mundial. Hay otros países que tienen todavía ya más establecida esa problemática, porque se está presentando en esas personas más jóvenes o relativamente tempranas, y principalmente por ese asociado a ese estilo de vida como el sedentarismo y el consumo de dietas hipercalóricas, ¿cierto? Entonces, eso también es importante y bueno, eso lleva a que más personas en edades tempranas tengan posibles para este tipo de enfermedades. Generalmente esta diabetes se asocia se le llama también resistencia a la insulina, porque el problema no está asociado a que no se produzca suficiente insulina, sino a que los receptores se han cambiado y ya no son sensibles a esa insulina. Entonces, esa es otra de las muchas veces asociado, por ejemplo, al sobrepeso. Se ha establecido que esa es una de las causas de que esos receptores pierdan esa sensibilidad. No es la única, ¿cierto? Pero esa es una. Entonces, quedamos ahí que hay dos tipos de diabetes, la 1 y la 2, y aquí está asociado a una es más de la parte de los jóvenes y otras más de los adultos, aunque pues no es que sea así. Bueno, sobre todo la dos, el tratamiento para estas diabetes, o también incluso cuando hay prediabetes, pues en algunos casos ya se empieza el tratamiento justamente para que no se llegue al desarrollo de la diabetes. El tratamiento son hipoglicemiantes. Como su nombre lo dice, hipo es reducir esa glicemia. Allí tenemos varios grupos de medicamentos, ¿sí? Entre ellos la insulina, las sulfonilureas y las iguaninas. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, qué medicamentos están ahí y cómo actuarían. Bueno, la insulina en sí, pues ya dijimos, es la hormona, ¿cierto? Cuando el problema es que no se produce la hormona, entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Reemplazarlo. ¿Y cómo se reemplaza? Pues administrándole al individuo esa hormona, ¿sí? Entonces, acá, por eso el tratamiento es insulina. ¿Qué es la insulina? Es reemplazar esa hormona endógena que no se está produciendo, pues la damos exógena, ¿cierto? En una de las clases, cuando vimos de clases de fármacos, los biotecnológicos, dijimos justamente vimos cómo se producía la insulina, ¿cierto? Y cómo se empezó usando de donde se obtenía inicialmente, ¿cierto? Que era de animales, y que luego ya en este momento se tiene una insulina que es muy parecida a la insulina humana, y de esa manera se tiene menos efectos adversos. Sin embargo, siempre ningún medicamento puede hacer cero efectos adversos. Pues, ¿qué va a hacer la insulina? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mismo que la parte endógena, ¿cierto? Esa insulina va a reemplazar esa endógena, y entonces, ¿qué va a hacer? Va a favorecer ese ingreso de la glucosa a los tejidos, similar a la endógena, como mencionamos. Y estimula justamente también a esos receptores a nivel celular, lo que se llaman GLUT, para especialmente en hígado, músculo, en tejido adiposo, para que ingrese esa glucosa, ¿sí? Entonces, y que también se almacene esa glucosa allí y no esté en un exceso a nivel de circulación. De todos los medicamentos, supongo que ya sí lo han ido viendo, no sé, pero siempre vamos a hablar del ADME, ¿cierto? Sabemos que es el ADME, que hace parte de la farmacocinética. Entonces, siempre de cada medicamento vamos a mencionar ese ADME, ¿sí? Y cómo se administra por la vía
subcutánea, intravenosa, intramuscular, la distribución, la insulina viaja o se distribuye en circulación, pero no se une a las proteínas. Recordemos que hay medicamentos que se unen a proteínas, otros que no. También el metabolismo requiere metabolismo y se hace principalmente en el hígado, pero también en otros órganos como el riñón, el músculo, y la eliminación de ya esos metabolismos por vía renal y hepática. Siempre vamos a mencionar de todos estos medicamentos, estos aspectos. Y también los efectos adversos o reacciones adversas, pero asociadas a pruebas de laboratorio, ¿sí? A algunas mediciones. Generalmente, ¿qué es lo que le puede suceder a la persona que esté consumiendo insulina? Y de hecho, por eso tiene que hacerse evaluaciones periódicas, ¿cierto? Es que se le baje antes, que haya un exceso de ingreso de insulina a los tejidos, a las células, y entonces se baja ese nivel plasmático. Entonces se pueden presentar hipoglucemia, hipoglucemia, ¿sí? Es decir, unos niveles muy bajos de esa glucosa en sangre, y es tan grave como el mismo exceso. ¿Sí? Entonces, por eso siempre se debe mantener el nivel. Y se revisan frecuentemente entonces los niveles para evitar estos casos de la excreción, eliminación, ¿se puede decir? La eliminación o excreción. Bueno, el segundo grupo de medicamentos para la diabetes son las sulfonilúreas. ¿Sí? Allí hay varios medicamentos, es una lista grande, es unos medicamentos que ya vienen en uso desde hace muchos años, más de 40 años, o alrededor de 40, y allí es una lista grande, solo que algunos son los que más se establecen, ¿cierto? Por su mejor eficacia, respuesta a ese tratamiento, menos efectos adversos, entonces se usan más. Acá resalto como los que son de uso más cotidiano, pero hay muchos otros. Entonces, entre ellos es la bifenflamida, ¿sí? que es otro, o la bilcacida, pero el primero es como el de uso más frecuente en las personas diabéticas. A veces se usan solos o combinados con otros medicamentos que son para reducir los niveles de glucosa. Estas que van a hacer van a estimular la liberación de insulina para que obviamente pues ya dijimos cuál es el papel de la insulina, utilizar la glucosa. Entonces al estimularla pues va a hacerse la misma función. Y disminuyen la secreción de otra hormona que hace el efecto contrario de la insulina. ¿Sí? La insulina en general es una hormona hipoglicemiante. De la otra que hace el efecto contrario es el glucagón. ¿Sí? Es decir, esa es hiperglicemiante, porque también así como cuando hay los sensores está muy bajita la glucosa, entonces no hay que subirla. Y el glucagón lo que hace es romper o estimular a que se secrete pues glucosa aparte de la que está almacenada, ¿cierto? Entonces por eso se habla de que es hiperglicemiante. Entonces estos medicamentos lo que hace es disminuir que se produzca eso para que así mismo pues, no se rompa tanto, no se produzca tanto glucosa endógena. Y además pues mejoran, se ha demostrado que mejoran la unión de la insulina al receptor. Esos son los mecanismos de acción para que se reduzcan esos niveles de glucosa. ¿Listo? Entonces ese es el mecanismo. Ya en el ADME, estos por el contrario, solo generan la insulina, una proteína
casi que tiene solo administración por vía parenteral, ¿cierto? Que era solo vía parenteral. Pero en cambio este es por vía oral, ¿cierto? Tienen una distribución en el cual se unen a proteínas en forma importante, ¿cierto? Entonces también podría afectar la distribución de otros medicamentos o de otras sustancias endógenas. Tienen metabolismo hepático por el sistema de la citocromo P450, ¿sí? Recuerden ese sistema que es de un grupo de enzimas, que justamente es la que se ve más, porque es variable dependiendo pues de cada individuo, ¿cierto? Entonces, ellas se metabolizan por ese sistema, específicamente por esta enzima, la 12-9. Se eliminan esos metabolitos por riñón y hígado. O sea que acá al metabolizarse por este sistema es que va a haber reacciones de oxidación, reducción o hidrólisis de ese medicamento y ya se eliminan esas fracciones por riñón, principalmente, pero también en alguna parte puede ser por hígado, por la parte biliar. Debido a su mismo mecanismo de acción que se ha descrito como reacciones adversas. Pues acá siempre las menciono, pero no quiere decir que todo el que consuma este medicamento va a tener alteradas esas pruebas de laboratorio, ¿cierto? Y acá, casi siempre, estas que mencionamos acá, sobre todo son interferencias de tipo in vivo, es decir, en el individuo pueden presentar esos cambios, esas alteraciones asociadas al consumo de este medicamento. Pero vuelvo y repito, no es que todo, eso va a depender mucho del individuo, también de la forma de consumo del medicamento. Entonces, ¿qué se puede presentar? Acidosis, granulocitopenia, ¿sí? Que es una disminución de los polimorfonucleares. Obviamente todos los que disminuyen la glucosa pues tienen el efecto también de que pueden generar hipoglucemia, y pueden aumentar también por ese mismo metabolismo y eliminación, aumentarse por ejemplo componentes a nivel hepático como son las transaminasas, la bilirrubina. También se ha demostrado como efecto adverso pero positivo, digámoslo, es que disminuye el colesterol. Obviamente para alguien que lo tenga normal y se le disminuye mucho, pues también puede ser un efecto adverso, pero alguien que lo tenga elevado, pues pasa en muchos pacientes que tienen diabetes, pues es algo positivo, ¿cierto? Como efecto adverso, pero en este caso sería positivo. Y pueden presentar proteinuria, presencia de proteínas en la orina, recordemos que en la orina no debería haber proteínas, pero puede hacer algunos cambios en el riñón que hace que cambie ese umbral y deja filtrar cierta cantidad de proteínas. El último de los medicamentos de este grupo para la diabetes, entonces los dos anteriores se usan para la insulina y las iguanidas se usan especialmente en la diabetes tipo 1, ¿sí? En la diabetes tipo 1. Aunque las otras, las sulfonilureas también se usan en algunos casos para la 2. Pero la insulina también se usa en la 2, pero cuando está muy desorganizado, o sea, muy descompensado el paciente, o sea, no es la elección, la insulina no es la elección para la diabetes tipo 2, es de elección en la diabetes tipo 1. Así como ya este otro grupo de medicamentos que son las biguanidas, donde hay varios, pero también la que es de mayor uso es la metformina. Esa es la que se usa frecuentemente. La metformina
esta metformina, entonces esa sí es la de elección, y en diabetes tipo 2, cuando hay resistencia a la insulina. ¿Sí? Es en diabetes tipo 2. ¿Qué va a hacer esa metformina? Aquí vemos su estructura química, ¿cierto? Va principalmente, uno de los principales efectos es que disminuye la absorción de glucosa en el tracto gastrointestinal. Disminuye la absorción de glucosa en el tracto gastrointestinal. Y ahí uno de los efectos adversos es que puede disminuir la absorción de otros componentes que son importantes, como algunas vitaminas. Entonces, entre eso también está uno de los efectos adversos. Eso obviamente va a hacer que también se disminuya el ingreso, por eso también generan pérdida de peso. Y aunque se ha usado con esos fines, pues no es tampoco la elección para ser usado con estos fines. Además va a ser, o sea, ese es el principal, luego disminuye la producción de glucosa en el hígado. ¿Sí? O sea, a partir de generar glucosa, a partir de ese almacenado, él va a evitar que se empiece a producir glucosa de esa glucosa que está almacenada, ¿cierto? O a partir de otros compuestos, como las proteínas o los lípidos. Entonces, por eso dice prevenir la gluconeogénesis o la gluconeogénesis. Este es a partir de otros componentes como proteínas o lípidos, y el otro es a partir de la glucosa almacenada en forma de glucosa. Y también favorece que se capte la glucosa en esa periferia, mejora esos receptores un poco. Entonces, eso es lo que se le describe como un mecanismo a la metformina, ¿sí? Para mejorar esa resistencia a la insulina y de esa manera mejorar los niveles de glucosa, y bajar esos niveles de glucosa, que es lo que se usa. Bueno, ya mencioné que es el de elección en la diabetes tipo 2. ¿Cómo se administra? Esta se administra por vía oral, no se usan proteínas, viaja libre, no tiene metabolismo por ser un compuesto polar, ¿cierto? Y tiene una eliminación emocional. Entonces, no tiene metabolismo. Recordemos que los compuestos que son de características polares se eliminan, no necesitan metabolizarse y se van a eliminar más fácil por vía urinaria. Dentro de los efectos adversos tiene que pueden presentar efectos de acidosis láctica, o sea, se incrementa esa producción de ácido, y entonces cambia el pH también. Cambia el pH, pues va a afectar a las células. Y otro es que se puede presentar, como les decía ahorita, disminución de la absorción de algunos otros compuestos, entre esos la vitamina B12, con lo cual se puede presentar anemia megaloblástica. Ahí se lo asocian con lo de las anemias que hablaron con la profe Ana, y supongo que en hematología también han hablado de cómo es que se presenta la anemia megaloblástica. Entonces, por eso también a estos pacientes hay que chequearles, por ejemplo, esa parte de que no se presente anemia, y en algunos casos se suple con vitamina B12. Eso sería medicamentos para la diabetes. Ahora vamos a ver los medicamentos que son para cuando hay desórdenes en los lípidos. Los lípidos también están elevados y necesitamos bajarlos, entonces por eso hablamos de hipolipemia, disminuir los lípidos a nivel sanguíneo. Como todos los compuestos o sustancias endógenas son necesarias para nuestra función, ¿cierto? Para los que están en química clínica, seguro acá será un recorderis, que ya también con la profe Jackie, ya lo vieron. Este semestre
nosotros estuvimos como un poco más coordinados en eso, a veces yo voy acá al tema y luego lo vemos por allá más adelante. Entonces, estos lípidos que están, pues para incluir también, para los que no lo han visto, pues acá vamos a mencionar también algunos de los aspectos relevantes en relación a la parte de los lípidos, ¿cierto? Como en general esos lípidos están representados en colesterol y triglicéridos, ¿cierto? Y estos los tomamos de la dieta o también los producimos endógenamente, especialmente el colesterol, ¿cierto? Entonces se pueden consumir en la dieta o los producimos endógenamente. En la dieta, pues especialmente cuando consumimos ciertos alimentos que son ricas en estas sustancias o en esas grasas que llamamos saturadas, ¿cierto? O grasas trans, y que a veces las llamamos colesterol malo, pero no es que necesariamente sea malo, porque tiene sus funciones, ¿cierto? Lo que así a veces en la publicidad o también a veces para una mejor comprensión se ha denominado así, pero realmente no es que sea todo malo, sino que es el exceso, ¿cierto? El exceso es el que es malo, por decirlo así, ¿cierto? No es siempre el colesterol. Entonces, y muchos otros tipos de comidas, como las que ven ahí como representadas en esas imágenes, que van a ser ricos en esas grasas, ¿cierto? Mientras que hay otros alimentos que, a pesar de que tienen grasa, poseen unas grasas que favorecen, por el contrario, que esos lípidos no se incrementen tanto, ¿cierto? Como algunas que ya seguramente las que están presentes en algunos tipos de pescado, en el aguacate, por ejemplo, en el huevo. Entonces, esas también acá en la publicidad es para qué debemos favorecer también y educar a nuestras familias para favorecer el consumo de estos en lugar de estos otros, ¿cierto? Porque eso nos está llevando, por eso les decía ahora que es una problemática ya de salud pública en casi todo el mundo por esos cambios que se están dando y en poblaciones más jóvenes, porque se ha llevado a un exceso de estos alimentos que no son favorables. Entonces debemos más bien favorecer el incremento de esos otros alimentos que no son favorables. Entonces obviamente todos estos alimentos con este gran contenido de colesterol y triglicéridos, pues y además de que endógenamente se pueden producir a partir de otros, como por ejemplo los azúcares especialmente, pues también se van a generar mucho más o se va a sumar más endógenamente. El incremento del colesterol en el organismo se llama hipercolesterolemia, ¿sí? Hiperaumento. Colesterolemia, siempre el término, ya lo he mencionado para otras sustancias, o a otros componentes, hace referencia a que es en sangre, ¿cierto? Y el triglicérido, hipertrigliceridemia, ¿sí? Entonces cada uno, todos están relacionados, y estos dos, el incremento va a llevar a que haya un riesgo, además de tener elevados, de enfermedades especialmente a nivel cardiovascular, ¿cierto? Porque generalmente se van a presentar lo que se llaman los ateromas, ¿cierto? Que es un acúmulo de grasas, células inflamatorias a nivel de ese vaso sanguíneo, que lo va a obstruir y que va a hacer que no fluya la circulación y se va a dañar ese tejido, llevando generalmente a un infarto o daño cerebral, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se llama también aterosclerosis, ¿cierto? La presencia de esos ateromas y daño en esos vasos sanguíneos debido a ese incremento generalmente del colesterol principalmente, pero también de los triglicéridos.
El colesterol y triglicéridos, pues ya hemos hablado que nuestro organismo es agua, ¿cierto? Es polar, el agua. Entonces, esos lípidos, pues obviamente vendrían a ser ¿qué? ¿Polares o apolares? Apolares, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a viajar en medio? Esto que no se mezclan, ¿cierto? Porque el uno es apolar y el otro polar. ¿Cómo van a viajar en sangre o en que están en los tejidos ese colesterol y esos triglicéridos, ¿cierto? Entonces, ellos viajan justamente unidos a unas proteínas para que de esa parte soluble puedan viajar en esa circulación. Entonces, por eso es que ellos o también esas proteínas les sirven como para interaccionar con los receptores para que luego los ingresen a las células, ¿cierto? Entonces, por eso es que hablamos de que están empacados en complejos lipoproteicos y a esas proteínas se les conoce como apoproteínas. ¿Qué son las apoproteínas? Entonces, son las proteínas a las cuales se unen los lípidos, el colesterol y triglicéridos para viajar en circulación o para ser ingresadas a la célula. Ya les dije, para darle esa parte hidrosoluble y para unirse con sus receptores. ¿Cuáles son los tipos de lipoproteínas? ¿Cierto? Que son más conocidas. Aquí las vamos a hablar así muy someramente, pero después ya ustedes lo vieron los que están en química y si no luego nosotros lo van a ver cuando estén allí, ¿cierto? A profundidad, cómo se constituyen estas lipoproteínas. Entonces, acá para mencionar cuáles son para ahorita cuando hablemos con los medicamentos, qué es lo que van a hacer sobre ellos. Entonces está la VLDL, LDL y HDL. Básicamente la diferencia es en el tamaño, ¿cierto? De esas partículas, entonces por eso se les ha dado esas denominaciones. ¿Qué pasa cuando hay una dislipidemia? ¿Sí? Los individuos van a incrementar la VLDL y la LDL, que son ricas en esos colesterol, ¿cierto? Y en triglicéridos también una parte. Entonces, en ellos va a estar aumentada. Y las HDL van a estar disminuidas. Las HDL se consideran una lipoproteína favorable porque es la que, digámoslo así, ayuda a recoger como mucho de ese colesterol que está en circulación. Entonces, por eso a veces hemos oído mencionar que la HDL es un colesterol bueno, ¿cierto? Pero pues en ese sentido que les mencionaba ahorita, de que es favorable y porque va a ayudar a recoger más bien ese colesterol que está en circulación, ¿sí? Entonces, es importante tener esta HDL alta y estas bajitas, ¿sí? La LDL y la LDL. En las personas con dislipidemia, pues se observa que es lo contrario, estas están elevadas y están bajitas, ¿cierto? Sumado a que si le vemos en el laboratorio el colesterol y triglicéridos, pues van a estar aumentados. Entonces, de esa manera se presentaría en la dislipidemia. El tratamiento para esas dislipidemias, entonces, ¿qué se busca con ese tratamiento? Pues no solamente bajar esos niveles, sino para prevenir o disminuir ese riesgo o ese efecto cardiovascular que ya dijimos por qué se puede presentar, ¿cierto? Y de esa manera se puede reducir también que se llegue a esa aterosclerosis y a esa trombosis, que es cuando ya se libera ese ateroma o esa placa o esa obstrucción que está allí en ese vaso sanguíneo, se suelta o se cierra del todo, ¿cierto? Entonces ya no puede fluir la circulación y la oxigenación a ese tejido, pues especialmente a nivel cardíaco, por eso es que se presenta un infarto. Entonces, ¿qué medicamentos se van a usar? Las estatinas, y hay varios, ¿cierto? Y tienen diferentes mecanismos. Aquí vamos a hacer también énfasis en estos dos que son los de uso
más frecuente y pues tienen una eficacia reconocida para reducir esos niveles entre las estatinas y los fibulatos. Entonces se les conoce como antiinfetantes o inmunoglobulares. En las estatinas hay varias también. En cada grupo de medicamentos pueden haber, o sea, se producen varios productos que tienen esa misma estructura química y que cumplen esa misma función, ¿cierto? Entonces, sí, pues les va dando que tengan algo de una eficacia diferente o porque van apareciendo posteriormente, ¿cierto? Muchos de estos medicamentos son producidos obviamente y se sigue investigando porque pues, son medicamentos para consumo crónico, o sea, porque van a hacer una acción que ya el organismo del individuo no se está dando. En algunos casos también sí se puede suspender cuando de pronto se cambian mucho los estilos de vida, quizás sí se puede suspender los medicamentos, pero muchos de estos es diario que se consume, ¿cierto? Por muchos años se puede hablar. Entonces obviamente pues se van investigando, buscando nuevas moléculas o las que están ya mejorándolas para que den mejores respuestas, tengan menos efectos adversos. Entonces la primera que se identificó, que se produjo fue la lovastatina. Ahí. Y luego pues aparecen otras, pero algunas por esos efectos adversos ya no se usan tanto o entran en desuso. O aparecen otros que tienen mejor eficacia. Otra de las que se usan con frecuencia es la atorvastatina. La atorvastatina, digamos que se va a reemplazar un poco la lovastatina. Sin embargo, por algunos efectos adversos en algunas personas, no siempre es favorable la atorvastatina. Entonces, les sale más favorable mejor la lovastatina. Esta, y más recién, que ya también se está usando bastante, es la rosuvastatina, porque también tiene mayor eficacia y en teoría menos efectos adversos que la atorvastatina, pero eso también depende de cada individuo. Entonces, por eso, bueno, es mejor el contar en cada grupo de medicamentos con varias opciones, porque pues, que uno no le caiga también a esta persona, pero el otro le va mejor con eso, ¿cierto? Entonces hay varias opciones. Y hay otros, pero en nuestro medio, esos son los que se usan con mayor frecuencia. ¿Qué hacen esas estatinas entonces para bajar el colesterol especialmente? Especialmente para el colesterol, para dislipidemias asociadas a incrementos del colesterol. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Ahorita dijimos que el colesterol podría ser que lo tomamos de la dieta o se produce endógenamente. Y endógenamente a veces representa más que ni el mismo exógeno, ¿cierto? Entonces hay personas que por más que hagan dieta, consuman poquito de las grasas y todo eso, no rebajan los niveles de colesterol, ¿cierto? Porque endógenamente producen una cantidad importante, casi que muchos de los nutrientes lo pasan a colesterol, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer estas estatinas? Pues evitar que se produzca endógenamente. Ese es el mecanismo de acción. Disminuir la síntesis endógena de ese colesterol, que ¿dónde se da? En el hígado. En el hígado es donde se da esa síntesis endógena de ese colesterol a partir de las otras sustancias o que se ha consumido de la dieta, también se produce ese colesterol. ¿Cómo lo hace? Entonces, inhibiendo a esta enzima. Para producir el colesterol endógeno, no tienen que aprendérselo todo, para que revisen un poco, ¿cierto? O vean que en la producción de colesterol, por esa vía, ¿cierto? Se empieza desde la acetilcoenzima A, que esa proviene de diferentes fuentes, ¿cierto?
de la dieta, se pasa también a producir y otras sustancias tóxicas. Entonces, aquí se pasa por varios pasos hasta que al final, donde participan diferentes enzimas, y al final entonces se genera ese colesterol. ¿Dónde participa o en dónde es que actúa? Justamente en esta primera parte, en esta primera porción donde se pasa este compuesto que se da en este primer paso, ahí es donde participa esta enzima que se llama la 3-hidroxi-3-metilglutaraído enzima A, ¿cierto? O más fácil, HMG-CoA, enzima A, ¿cierto? En esa enzima es donde van a inhibirla ese medicamento. Esas estatinas inhiben a esa enzima. Eso fue una investigación, ¿es cierto? Llegar a investigar, ¿no? Pueden inhibir o sea, haber identificado primero la cascada, ¿cierto? Por dónde se genera ese colesterol endógeno. Y luego ya ver el potencial. Bueno, es que si bloqueo por acá, entonces ya no se va a dar eso. Entonces así, pues obviamente muchas investigaciones para llegar a desarrollar. Las estatinas se usan desde hace ya también bastante rato, pero se siguen desarrollando nuevas o algunas mejoradas, en fin, como hemos ido viendo, ¿cierto? Entonces, esa es la enzima y ese es el mecanismo de acción de todas las estatinas. Entonces, en sí, va a reducir la producción endógena de colesterol, también mejora, se ha observado que mejora los receptores de la LDL, que es una de las que tiene bastante colesterol, entonces favorece que se ingrese ese colesterol a las células para que no esté en circulación. Y de ese efecto final pues, va a hacer bajar la LDL, también puede aportar a la disminución de los triglicéridos y aumentar la HDL. Bueno, como en la farmacocinética la farmacocinética, ¿sí? Entonces se da por vía oral. Esta se une a proteínas plasmáticas, atraviesa la barrera, algo muy importante también, es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, o sea que cumple con esos requisitos de moléculas que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y la placenta. Por eso también es importante en las mujeres que piensan tener bebés también y están consumiendo estos mecanismos porque pueden atravesar la placenta y podrían de alguna manera afectar ese feto. Entonces hay que revisar ahí. El metabolismo también es por la citocromo, por estas dos enzimas, la que es cargada de la mayoría de medicamentos, pero también por esta otra. Y se elimina por la heces y en la orina principalmente, esos metabolismos. ¿Cuál es el cambio a nivel de laboratorio que se asocia con un efecto adverso o manifestación clínica, que son los dolores musculares que se presentan con frecuencia en los pacientes que consumen estatinas, ¿cierto? Es el dolor muscular. Y debido, o sea, que hay daño de esas células musculares, de cierta manera. Y eso lleva a que se libere la CK, creatina quinasa. Y oiga que es diferente de creatinina, ¿sí? La creatina quinasa que está a nivel muscular, ¿sí? Y entonces esa puede ser que algunas personas presenten niveles elevados de creatina quinasa. Y también se pueden algunas veces incrementar las transaminasas. En relación a los fibratos, que sería el otro medicamento, para nosotros, estos son derivados del ácido fíbrico, se usan especialmente entonces para cuando hay incrementos de los triglicéridos, hay hipertrigliceridemia. Y allí se usa, hay varios también, pero el más usado es el genfibroside. El mecanismo de acción es activar ciertos genes a nivel nuclear que se llaman el
proliferador del peroxisoma. ¿Sí? Entonces, esos van a activar a nivel nuclear la expresión de ciertos genes para que produzcan algunas proteínas o enzimas, como en este caso la lipoproteína lipasa del endotelio. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Activar a esa producción, expresión de genes para que se produzca más, en este caso, esta enzima que es la lipoproteína lipasa, que está a nivel endotelial, y eso hace, esa lipoproteína lipasa lo que va a hacer es que se active lo que se conoce como la lipólisis. Es decir, esos triglicéridos que están a nivel cardiovascular se van a generar, se van a romper generando ácidos grasos libres, y ya estos ácidos grasos libres se captan más fácilmente a nivel de las células musculares o de los adipocitos. Entonces, de esa manera se reducen los triglicéridos a nivel sanguíneo. Por eso es que los propósitos de estos medicamentos es reducirlos, pero a nivel sanguíneo. Por eso se llaman hipolipemiantes, que se ingresen más fácilmente a las células para que allí se usen o se almacenen. Y de esa manera reducen esos valores. La farmacocinética por vía oral se absorbe en el intestino y tiene circulación enterohepática. ¿Sí? Recuerden esos términos, y si no los recuerdan, revísenlos por favor. Enterohepático. Se unen a proteínas plasmáticas también, para que su distribución lo vean a nivel de sangre. También estos medicamentos se unen a proteínas plasmáticas. Importante también que atraviesen la placenta, o sea, algo similar a lo que hablaba ahorita para las estatinas. Se metabolizan también por la citocromo P450, pero también pasan a la fase 2, o sea que se excretan en forma de glucurónidos y se eliminan por riñón, o sea en la orina, pero también alguna parte, por esa que hablamos, que tenían esa recirculación enterohepática. A nivel de laboratorio se pueden presentar entonces alteraciones en las transaminasas, porque casi todos los que tengan ese metabolismo en algún momento pueden generar que haya incremento de esas transaminasas, de la fosfatasa alcalina, que también se puede incrementar cuando hay procesos inflamatorios en algunos órganos y tejidos. Se puede aumentar la creatinina, ¿sí? Esta sí sería, y la CK, la creatina quinasa y la creatina. Bueno, me falta otra parte, pero vamos a dejar así porque nos faltaría los de las hormonas tiroideas. Ya yo digo con el profe, a ver cómo organizamos para